Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos hoy domingo 5, 7 de la noche, donde tenemos este tradicional contacto, este tradicional conversando con Manuel Mulet. Manuel todas las semanas tiene la deferencia de compartir con nosotros este tiempo para darnos luz de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos, y que en este momento cada día está más comprometido, más pisoteado, más... Ustedes saben lo que está sucediendo. Y para nosotros es importante tener puntos de vista continuos sobre lo que está sucediendo para poder tener una visión clara y poder tomar las medidas que nosotros necesitamos tener aquí para poder defender nuestros intereses y los intereses de nuestras familias. Muchísimas gracias a las personas que se reúnen con nosotros aquí por primera vez también. Le damos las gracias encarecidamente por tomar su tiempo y por favor, suscríbanse aquí al canal, pero lo más importante es compartir para que este mensaje no quede simplemente, como decimos, entre usted y nosotros, sino que esto pueda llegar a otras personas y ayudarlos a que tengan también un punto de referencia y poder analizar las cosas que están sucediendo. No vamos a demorar más esta presentación. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar inmediatamente a esta reunión semanal conversando con Manuel Mulet. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en esta velada de domingo. Estoy en una situación, como dicen, una asignación, como dicen los profesionales de la televisión, una asignación no reporteril. Pero para mí es un privilegio y además un compromiso hacer este tipo de programa por el compromiso que tengo con la ansiedad y con mi título de pesimista, no, de optimista frustrado que por supuesto me forza a esta situación. Pues de hecho tenemos como siempre a nuestro gran amigo, mentor, protector y además crítico personal mío, Manuel Mulet. Manuel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. Tremenda pinta, parece un Ozzy. Se nota que estás en países lejanos. Estoy lejos. Tú sabes, estoy donde el diablo fue y dio las tres voces y le cogió miedo y se regresó, porque esto es la locura. Estoy en Melbourne, Australia, haciendo un trabajo para la corporación a la cual trabajaba, pero que tengo unos vínculos muy grandes. Y de hecho, el gran problema de venir aquí es que el reloj biológico que controla todas las funciones del organismo se cambian. Ese famoso ciclo cardiano que es el que controla todo y además biológicamente es un grupo de células, o sea, el centro nervioso está aquí en el medio de la frente, que es el que controla todo el sistema endocrino del cuerpo, todo el sistema en sí, todo. Imagínate cuando son las 12 de la noche de una persona, aquí son las 12 más 2 horas más en la noche. O sea, día se cambia, se extrapola. Así que biológicamente el problema para el organismo es dantesco. Pero bueno, esa es otra historia. Nuestra historia es lo que está sucediendo allá. He estado muy por encima viendo las cosas que están aconteciendo y también vi lo que pasa principalmente el lío de las universidades, lo que dijo Biden después de que no estaba de acuerdo, en fin, una cantidad de cosas que son contradictorias una entre sí. Y también logré escuchar uno de tus programas, creo que fue del miércoles o jueves, realmente no lo puedo ubicar, en la cual tú hiciste un comentario del famoso, déjame que lo tengo aquí a la mano, siempre va conmigo a todos lados que voy, que es la Constitución. Tú hiciste algunas lecturas que están allí. Ese librito a mí me gusta porque no solamente es que habla de la Constitución, sino de habla cosas comparte ciertas vivencias de los padres fundadores y cosas como la que tú mencionaste, de las
límites que tiene la ley, ¿verdad?, para la cuestión de imponer sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y demás está decir que estoy hablando mucho y el tiempo es tuyo y de verdad, gracias por la oportunidad de grabar en estas condiciones que son bien adversas. Todo tuyo, Manuel. Muchas gracias, Gustavo. El tiempo de los dos. Y yo quería preguntarte más bien que si hay, tú que estás tan lejos, Australia siempre ha estado en los últimos años del lado incorrecto, del lado opuesto de la realidad. Y, lo que pasó en Australia cuando, cuando COVID fue para mí impresionante, que la mitad del país, que es un país, que es un continente, pero es un país, que la mitad del país estaba eh, completamente cerrado, que no se podía salir, que te metían preso por salir, por salir a fumarte un cigarro en un patio, cosas así. Y Australia, New Zealand, esos países que son descendientes de los británicos, cada vez que hay un acontecimiento mundial, han estado al lado y no sabía cuál es la reacción, cómo están actuando ellos en cuanto a esto de Israel y de Hamas. No, el presidente por primera vez habló después de que han pasado muchos acontecimientos aquí. Se descubrieron muchas cosas que nosotros habíamos sospechado. Lo que pasa es que al final de la jornada no importa, ¿no? Quién estaba metido ahí en las protestas esas, si eran estudiantes o no. Las universidades no respondieron como debían responder, no actuaron como debían actuar. Y lo que pasó, lo que sigue pasando. En Colombia destrozaron un edificio, o sea, Hamilton Hall, destrozaron. Y ya incluso hay personajes de la izquierda aquí, de la media, líderes de la izquierda y de los movimientos racistas negros de este país que están comparando eso con enero 6, diciendo si nosotros estamos criticando enero 6, ¿cómo es posible que no estemos condenando esto que está sucediendo? Y entre ellos mismos se han empezado a contradecir. Se descubrió que en New York creo que hubo como 700, 800 detenciones entre NYU y Columbia University, y más de 300 de ellos no eran estudiantes. O sea, esta gente son qué cosas. ¿Cómo tú puedes estar una semana, 2 semanas metido en una casa de campaña si tú no trabajas? ¿Quién te mantiene? ¿Cómo es que te pagan? Hay informaciones por ahí de organizaciones pro-palestinas que le están pagando a estos terroristas, porque al final de la jornada, si tú estás trabajando para una organización terrorista, lo único que tú puedes, como único te pueden mencionar a ti y llamar es terrorista. Yo no les voy a llamar protestantes, ni les voy a llamar manifestantes, nada de eso. Esta gente son terroristas porque se están protestando a favor de una organización terrorista. El presidente, yo hablé, no sé si fue en el programa de jueves no estaba hablando del presidente como tal, estaba hablando del Speaker of the House, de este tipo de Mike Johnson. Pero el presidente se para a hablar y condena las manifestaciones en contra de los judíos, el antisemitismo, pero condena ¿cómo le llama él? Islamofobia. O sea, todo en general, ¿entiendes? No, el odio no es permisible, por supuesto que no, pero no se acaba de pronunciar. No se acaba de pronunciar como tú sabes, Estados Unidos, de qué parte está. Y cuando estaba hablando del speaker, Mike Johnson, es que en la ayuda esta que nosotros estábamos en desacuerdo, este bill que le mandó 61 mil millones de dólares a Ucrania, que nosotros estábamos en desacuerdo con eso. En ese bill hay 26 mil millones a Israel, pero hay 14 millones a Palestina. O sea, 14 mil millones, hay 14 mil millones de dólares a Palestina. 14 mil millones. En la manera de que hay, o sea, no son bajo ayuda un poquito humanitaria. menos de un poquito menos de 14 mil, pero hay 9 mil a Gaza y hay 3.600 millones para traer refugiados palestinos a los Estados Unidos. Imagínate. O sea, no solo traerlo, es gastar todo ese dinero en que no es que lleguen aquí y darle un break, no, es irlos a buscar.
oficinas en Qatar, oficinas en centros de reclutamiento, de, no sé, de apoyo, de refugiados, sabe Dios, en Turquía. Y esa es la posición del gobierno norteamericano en cuanto a Israel. Eh, Eso es, te digo, las manifestaciones aquí en la Florida, por suerte, una de las pocas cosas por las que DeSantis va a pasar a la historia como algo un poquito conservador es que eh, en la Florida no se ha permitido ningún tipo de manifestación de esto, ¿sabes? A comentario que tú hiciste al principio del termómetro aquí donde estoy, la lectura que te voy a dar la siguiente. Yo vine expresamente a una actividad, realmente a la calle, no he podido salir, estoy a nivel de las personas que están acá, pero sí, hay un miedo, así muy parecido al que tengo yo, pero aquí la gente dice, Estados Unidos está en una encrucijada y está todo empujado al barranco, lo cual la gente dice, aquí nos va a afectar porque aquí existen muchísimos, pero muchísimos negocios trampolín entre Inglaterra y acá y con la propia situación que existe del vínculo, como esta empresa que tiene intereses extraordinarios aquí, no en la capital, sino aquí en la parte de Melbourne, específicamente en Victoria, que es donde están todas las operaciones. El punto principal es que sí, este clamor que hay aquí, o sea, o esta duda o este miedo está generalizado, a mi entender, en el mundo entero, puesto de que cuando, por ejemplo, tú sabes que existe la señal de la emisora de radio que manejamos, AFN Radio, y hay mucha gente que escribe y escribe de diferentes lugares, y siempre es la misma situación, cual la situación en los Estados Unidos. Así que lo que está sucediendo para mí no es más que, desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista mío pesimista, ¿verdad? Yo quisiera decir que soy un pesimista optimista. Pesimista optimista no conjuga, pero para darme un lugar en el contexto de lo que está sucediendo, soy un optimista frustrado porque veo que el empuje de esta gente es tan violenta y con dinero, porque dinero compra las conciencias, como eso que tú mismo acabas de mencionar, a los que dirigen las universidades, a esa gente que está metida en una tienda de campaña que no sé, que no ha descubierto cómo se vive del aire, sí que tiene que ser con el apoyo del dinero. Entonces, cuando tú ves todas esas cuestiones y ciframos de que Trump va a llegar y cortando rabos y orejas, y si no hace eso, olvídate. Y aún así, que cortando rabo y oreja es tan violenta la metástasis que esta situación ha generado a nivel de los Estados Unidos y del mundo, es que por eso es que yo veo el panorama tan oscuro y por eso el cartelito de pesimista. Yo me lo cambio para el de optimista frustrado. Pero la realidad es que yo veo una situación cruel contra los intereses de los Estados Unidos, puesto de que es una agenda que tú ves que por todos lados, por todos lados, por todos lados. ¿Cómo es posible que la base natural de este país haya soportado que no se haya manifestado en un término, el que sea violento, cultural, filosófico, el que se quiera poner, pero que no se ha manifestado en forma virulenta contra esa situación de que el gobierno va a traer más gente de allá de Palestina? O que se le está dando dinero, es como dice, oye, yo estoy en el medio, te doy dinero a ti, te doy dinero a ti para que ustedes se maten, pero yo sigo en el medio. Entonces, eso es algo de verdad que es digno de que las lágrimas se le salgan a uno y la ira que siento por dentro, porque yo no le veo una salida a no ser que Trump llegue y ejerza como lo dejé hecho en un programa que va, bueno, el tiempo mío va a salir el viernes, o sea, en la noche en la cual yo expresé antes de irme, eso, si Trump no llega y se la juega tocando bien correcto los timbales para resolver esta situación, olvídate, vamos abajo, porque nada más tiene 4 años para hacerlo. No, la situación está tremenda. Eh, lo que pasa es que no es que tú seas pesimista o no, es que cada día se pone peor. No hay, o sea, no hay un aspecto de la vida nuestra que esta administración haya hecho para mejorar. O sea, haya tocado nada para mejorar ese aspecto de la vida. Cualquier aspecto que tú pongas, cualquier cosa en la vida, está, y lo oyes, lo manifiesta todo el mundo ahora mismo. ¿Entiendes? Hay el sentimiento, me imagino que es
es bastante popular. Y la popularidad de Trump sigue subiendo, lo quieren mantener amordazado, lo que está sucediendo es tan antiamericano. Pero lo bueno de esto, o lo malo, o lo evidente, es que estos actos están en manos de gente que son antiamericanos y que no son americanos, son descendientes. O sea, que ese mito de que la emigración aquí vino a traer el progreso y ayudar se empieza a disolver y empieza a darse cuenta de que esa emigración descontrolada y esa emigración en masa lo que ha venido es a interrumpir el país, a destruir el país. ¿Entiendes? Que si la gente aquí, en vez de venir a integrarse, a venir aquí a aprovecharse de este país, vinieron a traer sus malas costumbres, lo que pasó fue que, mira, estos son los resultados. Ah, Porque alguna gente ha querido, y siempre me imagino que la manera de defender algunas posiciones es comparándola con otras en la historia, ¿no? Y mucha gente estaba comparando esto con lo que pasó en los años 60 y pico, los años 70, cuando la guerra de Vietnam, que los jóvenes en las universidades empezaron a protestar. Bueno, hay dos cosas que son completamente diferentes. La primera, los jóvenes de los años eh, 70 estaban protestando a favor de la paz. Esta gente está protestando a favor de la guerra. La segunda eran estudiantes. Esta gente no son estudiantes. Y la tercera es que están protestando a favor de la paz. ¿Y por qué eran estudiantes? Porque ellos estaban en peligro de ser mandados a la guerra. Lo que protestaban los hippies americanos aquí, los marihuaneros, los peace and love, era porque no querían ser partícipes de esa guerra que había. No quería que los reclutaran y los mandaran para Vietnam. Bueno, y si yo Son le agrego una momentos quinta históricos. más, si yo le Ah, agrego, perdón, si yo sí. le, perdón que te interrumpa, si yo le agrego una quinta más a esa lista, lo que estamos viendo ahora es luchando por entronar algo que está sucediendo contra los Estados Unidos fuera de dos entes que se están peleando entre sí. Lo que tú mencionaste de los muchachos de los hippies, toda esa cuestión de que no querían ir a una guerra de algo interno aquí en los Estados Unidos y era contraposición a una cuestión interna. En este momento estamos viendo un escenario de penetración para una ideología diferente a lo que es la idea americana. Cuando tú mencionaste la Constitución, te repito, porque yo siempre la tengo a mano, es porque ahí hay informaciones que todo lo que está sucediendo en este momento es en contra de lo que está en ese libro o en el papelucho, porque ahora no es más que un papelucho de quinta categoría que no sirve ni para ponerlo en el toile, cuando hasta los gentes más formados, que son los militares, todos han sido viciados por don dinero, ¿verdad? Porque es la única manera que compran esa conciencia y estamos en una latencia de que estamos ayudando a destruir a los Estados Unidos. Ese es el punto principal de que están esta gente todo confabulado en esta metástasis para destruir al país. Y eso da miedo, miedo que sí. No, lo que pasa es que yo pienso que lo único común de estos movimientos que pasaron es que fue, bueno, algunos en las universidades, pero que los comunistas se aprovecharon de ellos. En los años 70 los comunistas se aprovecharon de ese movimiento estudiantil en contra de la guerra para promover el comunismo. Ah, Ahora están aprovechando igual este movimiento a favor de la guerra para promover el comunismo. Es lo único en común, que detrás de estas manifestaciones de destrucción están siempre los mismos personajes. Las mismas fuerzas malignas en contra de los Estados Unidos, las mismas fuerzas malignas en contra del desarrollo del mundo occidental y del capitalismo. Yo creo que es lo único común en esto. Es que la gente que está a favor estaban promoviendo las mismas manifestaciones esas de quemar la bandera americana, de toda esa historia aquí, son los mismos. Son los mismos que financiaron, en aquel momento financiaban los Black Panthers, ahora financian Black Lives Matter. Las fuerzas son las mismas, en contra de lo mismo además, con una justificación diferente. Esto que está sucediendo aquí en las universidades también es el resultado de una labor de adoctrinamiento que ha habido en las universidades por las últimas décadas. Ha pasado por años ya. O sea, esto no es nuevo, es el resultado. Pero
Mi esposa dice, tiene que ponerse bien malo esto para que se ponga mejor. Entonces, esto es una manera quizás de darte un poco de aliento a ti, ¿no? Es que si no se hubiera puesto tan malo, no hubiera sido tan evidente, la gente, no, la gente que estaba ciega o Al estaba al 100%. margen, que empieza a darse cuenta, a abrir los ojos, esa gente nunca hubiera abierto los ojos o se hubieran quedado siempre al margen porque no pensaban que la cosa estaba tan mala. La gente siempre dice, esto a mí no me va a suceder hasta que te sucede. Esto no va a pasar en los Estados Unidos hasta que pasa en los Estados Unidos. Y ese era el sentimiento que yo siempre, cuando yo empecé a hacer el programa mío, el sentimiento mío, el temor mío siempre era ese. No, aquí no va a pasar porque estaba viendo a Venezuela y Venezuela me tocó a mí muy cerca porque yo hablaba con los venezolanos. Ya empezaban a llegar los venezolanos aquí y les decía, ahí va a pasar tal cosa. Eso va a pasar en Venezuela y me decían que no, porque en Venezuela hay mucho dinero, hay Mm. muchos intereses. Eso que tú dices, los intereses, el dinero no importa, porque es que incluso eh, lo que tienen quizás peor la situación del comunismo ahora es que ha penetrado las corporaciones Ah, y este comunismo es corporativo. Las grandes corporaciones de este país están prestadas para esto. ¿Entiendes? O sea, no de este país, del mundo, la Amazon, Microsoft, Apple, ha apoderado. Facebook. Mira, Facebook me tiene bloqueado a mí, a mi profile. Yo no puedo transmitir por mi profile. Estoy transmitiendo por una hora para la derecha el programa, porque un programa de radio que sale por la radio, que está autorizado federalmente, porque es un programa de radio. Mi programa no es un programa, no es como esto que no tiene licencia. No, nosotros, la emisora mía tiene que estar por las leyes federales, pasar licencia. Yo no puedo decir malas palabras ahí, yo no puedo decir ciertas cosas que están censuradas o controladas, como tú la quieras poner. Nosotros tenemos que tener derecho de autor para poner la música que ponemos. O sea, yo el programa mío es un programa de radio que lo pongo por Facebook, por mi profile, porque es lo que yo hago, y ahí no me lo dejan hacer. Bueno, Entonces, entre paréntesis, yo te sigo por Rumble, porque Rumble la señal se ve muchísimo mejor, se ve de extremadamente buena calidad. Por supuesto, si sale, deja de salir por YouTube, mis amigos, búsquenlo en Rumble, que es una tremenda plataforma y ahí no hay, hasta ahora, hasta el sol de hoy, no hay restricciones en cuanto a censuras y cosas de eso. Podrá suceder, sí o no, pero en este momento está libre. Mira, Manuel, hay programas muy importantes y la gestión que tú haces a través de tu programa es vital, porque es lo que hace despertarle la conciencia. Eso que dijo tu señora, que tiene que ponerse más. Hay un proverbio famoso, un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Yo no quisiera que venga ningún mal sobre nosotros, pero la realidad es que espero que ese mal, esa experiencia del mal sea contenida y que veamos de verdad las cosas positivas. El programa, mira, el mismo estilo, que tiene un estilo característico, el caso de Ardito Roja. Tienes el caso de Alberto Esperón, que está fuera del aire por un problema familiar con la pérdida de su abuelita, al cual tenía un vínculo muy grande. Está ahora que acaba de salir nuevamente con su programa Hilda Ravilero, que está, lo que pasa es que choca un poco con el horario tuyo porque ella sale a la 1 del día, entonces, pero son programas y lo que quiere decir es que hay una versatilidad de ideas que cada quien debe buscar algo, pero que sí se mantenga informado porque del conocimiento es que viene la claridad. O hay un término religioso que dice que por el oír viene la fe. Si tú no oyes, si tú no te enteras de las cosas que pasan, pues estás ajeno. Y de eso es que se agarran estos degenerados para seguir bloqueando. Sí que es importante el programa tuyo, de verdad, por favor, bajo las condiciones que sean, que falte dinero, que sí, que sé que falta para poder mantener y menos esa trayectoria de 3 horas. Pero es importante, súper importante para el futuro de esta nación que existan voces como la de tu programa y que existan personas que estén dispuestos a escuchar, porque ese es el otro problema. La mayoría de la gente no escucha, no porque no puede, no es que no quiere estar todavía viviendo el romance del barbecue los sábados y los domingos con la cerveza en la mano
Es que así como tiene que ser, Gustavo. Por Pero eso, debería, pero en este esa es la momento parte que a no, mí no me Manuel. gusta nunca. Así es como debía ser. Pero ellos se Así es, aprovechan yo no vine entonces aquí de a eso. meterme en esta candela, yo vine aquí a hacer barbecue. La gente vino a este país a hacer barbecue, no vino a meterse en esta candela. Óigame, aquí alrededor hay mucho para Los que hacer se quieran meter. barbecue, No, o yo. sea, que ese es el problema. Que esta gente han echado a perder el país. Donde la gente tiene que preocuparse por el Claro. gobierno es en los países comunistas. Entonces, desgraciadamente, estamos viendo una situación donde lo que hay es que darle mucha información a la gente y que la gente paga lo que le dé la gana. Pero después que no vengan a protestar. Entonces, yo por eso es que esa es la parte que que tú y yo siempre tenemos la contradicción, ¿no? Aquí yo defiendo el barbecue. Aquí el domingo no es para estar ahí en esta descarga, el domingo es para estar Absoluto. viendo una película y a esta hora de la noche, el domingo, la gente debía estar relajándose porque al otro día hay que volverla a coger. Hay que el lunes hay que levantarse otra vez con el cuchillo en los dientes, como decía mi mamá, para meterle mano a la vida. Entonces, eh, hay que darle información a la gente, que ellos sepan de que para poder seguir haciendo el barbecue los domingos, estamos viviendo un momento en que tienen que Ese, hacer un poquito ese. tienen que comprometerse un poquito y empezar a informarse un poquito. Y además la información está donde quiera. Está aquí, aquí se pasa todo el mundo, todo el tiempo en el telefonito. Ahí mismo está la información. Empiezan a buscarla por el telefonito, empiezan a oír. Los que no hablan inglés, busquen la gente que lo hace en español. Oigan el programa mío, oigan el programa que hace Gustavo, oigan el programa que hace. No vean ahí de Rabilero, porque no sé por qué diablo se metió a la 1 de la tarde a tratar de hacerme competencia a mí. Yo estoy bien rabioso con eso. No, en serio, ella es una voz muy importante, ella sabe que estoy a la 1. ¿Por qué no sale a las 12 del día si ella no tiene más nada que hacer? A mí me tiene eso con Hilda un poquito, qué sé yo, por eso lo estoy diciendo abiertamente aquí. Pero hay otra persona que sale de 2 a 1 ahora mismo, que está saliendo también por las redes, que salía antes, que sale por la Poderosa de Miami, que se llama Dani Alexandrino, una cosa así. Ajá. Que es una periodista bastante seria, una muchacha puertorriqueña, bastante seria, bastante buena información también. Hay 2 o 3 voces por ahí. Yo estoy haciendo algunas gestiones en la Poderosa también. A ver si sale. El programa a lo mejor va a empezar a salir por las madrugadas, de 5 a 6 de la mañana. Van a poner 1 hora de lo que hacemos nosotros por la tarde del día anterior. Y voy a empezar a hacer comentarios quizás en otros programas que salen ahí, para empezar un poco a expandir esto. Pero te digo, no lo estoy anunciando, estoy diciendo que estoy haciendo negociaciones Claro. a ver si se puede hacer. Porque sí es importante, pero sí, pero importante para defender el barbecue, defender la cerveza, A defender el que 100%. el viernes, yo tenía unos clientes que yo decía que ellos los viernes se quitaban el traje, eran unos mexicanos, ¿no? Ciertamente, el viernes se quitan el traje trabajador y se ponen el traje borracho hasta el lunes por la mañana. Porque esa gente oraban y vivían como 25 en un apartamento. Y eran clientes míos donde yo tenía la compañía de transporte. Y esa gente, el sábado y el domingo, no te aparezcas por ahí porque estaban todos borrachos. Consumían más Budweiser que los caballos de Texas. Pero así es que así fue diseñado este país. Para que tú sabes, la Constitución es para protegernos nosotros del gobierno, para que no tengan que estar preocupados porque haya un gobierno que venga a cambiarnos la vida. ¿Entiendes? A ponerla cada día más difícil en nombre de sabe Dios de qué. Y entonces, en ese mismo afán, en el afán ese de que volver a la normalidad sería también volver a que no me tengo que preocupar quién es el presidente de los Ya, Estados Unidos. exactamente. ¿Entiendes? No me tengo que preocupar. Yo sé que el presidente de los Estados Unidos, de una manera o de la otra, no va a querer destruir los Estados Unidos. Porque incluso hablando de Clinton no quiso destruir los Estados Unidos. ¿Entiendes? Que fue el último demócrata más o menos decente que pasó por la gobernación. Y decente quiero decir decente como presidente, no como persona, porque todos sabemos lo descarado que es. Pero incluso el tipo siendo un corrupto y siendo un mujeriego y siendo lo que era todavía un demócrata. No era un socialista ni era un comunista como la mujer, que es lo peor del mundo. O como Obama o como Bush, que no sabemos qué rayo es. ¿Entiendes? Entonces, a eso es lo que tenemos que volver. Lo que pasa es que en el proceso la cosa se ha puesto mala. Esto mismo que está pasando con los juicios de Trump en New York. O sea, el juicio de Trump en New York, Gustavo,
estaba sacando evidencias de que la víctima aquí es Trump. Trump fue estafado por los abogados, por todo el mundo, por las Stormy Daniels. O sea, a Trump le hicieron, lo chantajearon, lo estafaron, los abogados. El víctima, yo no sé cómo esté. Y te digo, yo no sé cómo están sacando esto. Si tú al final de la jornada te pones a ver, este juez se empeñó y este fiscal se empeñaron en hacer público una verdad que si se hubiera mantenido normal, no se hubiera descubierto lo corrupto que está el sistema judicial. Por eso te digo, a veces tiene que ponerse peor para ponerse mejor. Lo que dice mujer a lo mejor es verdad, y lo que tú dices no es más que por bien no venga. Yo no sé, pero lo que sí es evidente es que si este juicio no hubiera, si este juez no se hubiera empeñado en hacerle tantos años a Donald Trump y quedarse, no se hubiera demostrado lo corrupto y lo echado a perder que está el sistema judicial de este país. No, y además no hay nada que inventar, tú mismo lo dijiste, aquí está escrito bien claro sobre lo que hicieron con los excesos en las multas que pusieron y simplemente está hecho. Quiero aprovechar lo siguiente, a mí yo tengo como varios libritos de aquí de la Constitución. Si alguien está interesado, ahí está en pantalla la dirección del email de nosotros, escríbanlo, yo con mucho gusto, son un poquito libritos, pero si está interesado en tener algo como un resumen como eso, escríbeme que yo con mucho gusto se lo envío, sin costo, no se preocupe, para todo. Miguel, nos quedan, creo que, Miguel Manuel, nos quedan como 10 minutos y de verdad el clamor mío es el miedo a eso, a que nos están quitando la posibilidad de que tengamos un domingo pensando en el barbecue y en barbecue con un precio razonable también, ¿verdad? Y una buena bebida, y eso es lo que hay que defender aquí, el despertar a la gente de escuchar. No, ahí lo dijiste, hay mucha gente ahora que no puede hacer el barbecue porque no tiene cómo pagarlo. O sea, o antes lo ponían un ribeye, ahora tienen que poner pollo. Sí. O alitas de pollo, ni siquiera pollo completo, pollo alitas de pollo porque la cosa está mala. No te vas a pensar que no. No. Hay gente, si tú, el otro día, yo lo comenté, hay un supermercado, Aldi, no sé si porque hay mucha gente que oye esto que no está. Aldi es un supermercado alemán, europeo, que empezó aquí y tenía unos precios muy baratos. Pero es un supermercado limpio, bonito, de lujo, pero con muy buenos precios. Antes ya no tiene buenos precios como tenía al principio. Tú antes ibas con $100 a Aldi y llenabas un carrito. Pero el otro día, no, lo impresionante esto, cuando yo salí de Aldi, el estacionamiento de Aldi se parecía al estacionamiento de Publix. Los carros eran Mercedes, BMW, tú sabes, carros caros, porque la gente que está ahí son ya la gente de alto nivel adquisitivo o de mejor, de clase media alta, tienen que ir a comprar a Aldi también, porque no la alcanza. Publix, tú ves las mesas esas de 2x1 llenas de gente mirando como si fuera un flea market, porque la cosa se ha puesto mala para todo el mundo. Aldi compró Winn-Dixie, o sea que ya Winn-Dixie es propiedad de ellos. No, Aldi se va a echar a perder. Yo imagino, ya los precios no son como antes, la calidad de los productos no pueden competir con Publix más nunca en la vida, y los precios van a tener que subir porque no les queda más remedio, porque ellos tienen que pagar la misma gasolina que todo el mundo y pagar, tú sabes. Antes ellos podían ir a buscarlo, y como eran más selectivos los mercados, ellos compraban productos que no vendía nadie y que eran buenos productos certificados. Ahora, como son tantos mercados y se están expandiendo, se van a convertir en supermercados más. Pero tú mismo, fíjate que dijiste el término, la gente, o lo dije yo primero, tú lo refrataste, la gente no tiene ya el dinero para hacer un barbecue de calidad, está comprando alternativas. Antiguamente la gente se jactaba de decir, yo compré unos chuletones de Aberdeen Angus certificados, porque venden mucho Aberdeen Angus que es mentira, pero cuando dice certificado estás comprando la mejor carne que existe aquí en este medio, en esta situación de vivir bien un fin de semana. Hasta eso ha cambiado. Nadie piensa en comprar una carne de calidad. Ojalá puede comprar y le pone, no sé, aditivo para que se ablande o le caiga piñazo para que se ablande. Esa no es la intención del fin de semana. El fin de semana es el otrora, que es el que nos están quitando.
Quedan 5 minutos más. Estoy mirando aquí el reloj. Pues hasta en eso estoy perdido con el tiempo del programa. Estamos viviendo momentos extremadamente difíciles que sí tienen solución. Afortunadamente, al final del tour está la luz, hay que correr. Yo muerto, parece que la luz es buena porque yo no he visto ningún muerto que regresa, ¿no? Que se va para la luz, como dice el cuento. Tenemos que llegar a esa luz. Es la única alternativa que tenemos en este momento, a mi entender, la única valedera es la que está siendo bloqueada, que es la de Trump. Y si nosotros no salimos de verdad, como está pasando en el juicio, que cada vez hay más gente en los alrededores manifestándose, yo no sé si eso va a cambiar el curso del dictamen, pero está demostrando de que sí hay cada vez más gente, y más gente, y más gente, y eso es lo que a esta gente le tiene miedo. Y por eso es ese ataque. Como dices tú, tarde o temprano es posible que metan a preso a Trump. Pero la realidad es que cada mala acción que hacen contra Trump multiplica el apoyo de mucho más gente que se está volteando o que está viendo un poco más clara lo que está pasando. Estoy hablando demasiado. Manuel, gracias a ti por el tiempo. Estás hablando con claridad, estás diciendo exactamente lo que es. Y me alegro que estés hablando así, porque la gente se está dando cuenta, Gustavo, en serio. No, a mí me pone, yo quisiera que se hubiera seguido hablando porque estabas hablando exactamente lo que como me gustaría a mí que tú hablaras siempre. Las cosas, si las cosas no estuvieran tan malas, tú y yo, que no tenemos nada que ver, no estaríamos metidos en esto. No, quizás, no sé, estuviéramos haciendo quizás, si nos gusta tanto la cámara, estuviéramos haciendo un programa, no sé, de música selecta. Pero hay que hablar del momento y estamos preocupados por el futuro. Mira, hoy es domingo, ¿no? Hoy va a ser domingo el programa hoy se gradúa mi hija de college. Hay que, sí, entonces, todavía hay esperanza, tiene que haber, porque si no veo la esperanza para ella, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Por eso es que estamos bajados por los que vienen atrás, absoluto. Y todavía tenemos, te digo, todavía tenemos herramientas, tenemos posibilidades. Esto, como todo en la vida, Gustavo, lo que no duele, lo que no, tú sabes, y tú lo sabes, lo que no duele, lo que tú no haces sacrificio no tiene ningún tipo de recompensa. Y la recompensa está con el sacrificio. Desgraciadamente, aquí el sacrificio se convirtió no solo en sacrificarte para poder ser exitoso en la vida, sino ahora tienes que sacrificarte para poderlo preservar. Y no desde el punto de vista comercial o económico, desde el punto de vista político y social. Entonces la gente tiene que desgraciadamente, tiene que involucrarse un poquito más en el día a día, ¿entiendes? Y tener que mirar para el lado, desgraciadamente, y decir, tú sabes, esto no está correcto, déjame ver. Pero lo bueno de esto es que las acciones que hay que tomar son nada más que informarte y después salir a votar y defender el voto tuyo. Aquí no hay que hacer más nada. Mira las manifestaciones, manifestaciones que se hicieron. Estas manifestaciones que se hicieron en las universidades, lo cual trae como consecuencia, yo creo que el efecto ha sido completamente negativo a lo que ellos querían hacer. Entonces, por eso es que yo siempre estoy reticente tú sabes, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que está en los libritos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Gustavo, gracias, y disfruta el viaje, gracias, compadre. A ti. Yo nunca he estado en Australia, disfruta el viaje, no sé si todavía he estado antes, pero bueno, aquí estamos nosotros defendiendo esto. Nosotros prometemos, tú y yo, defender la bandera de los Estados Unidos y la República que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengamos buenas noches, buen viaje para ti, disfrútalo. Nos vemos mañana a la 1 en 1 hora para la derecha. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muy amable. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming.
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly